Yae, este medio de comunicación alternativo que pues en este momento de pandemia está buscando conectar diferentes personas, diferentes emprendimientos, perfiles, perspectivas en una charla dinámica que se presenta a través de ustedes en estos medios digitales. Saludamos a Gabriela Riaño que nos acompaña el día de hoy. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Nicolás, buenas noches a toda la audiencia de Pantalla ¿Cómo está Pedro Martínez? Me alegra tenerlo acá. Y Diego, hola compañero, nuevamente acá en Pantalla E. Hace tiempo no nos encontrábamos en este espacio, ha sido bastante complicada la comunicación. Nuevamente en Bogotá estamos en una temporada de aislamiento por localidades y pues seguimos en esto, en esta creación de contenidos en medio de esta cuarentena. Entonces, Diego, también lo saludo a usted. ¿Cómo está? Hola Nicolás, compañeros de panel, gusto en verlos, así sea por pantalla, y pues esperemos que la situación mejore sustancialmente. Bueno, también tenemos nuestro invitado de hoy. Él se llama Pedro Martínez Morales. Pedro es un emprendedor que lleva algún tiempo en este país y ya les vamos a contar la historia de Pedro. Pues queremos agradecerle por aceptar esta invitación. Pedro, ¿cómo está? Hola, buenas tardes a todos, a toda la audiencia de Pantalla E y panelistas, compañeros, amigos. Pues muy bien, muy bien. De momento, dentro de las circunstancias, pues tratando de darle la vuelta al calcetín, como dicen en España, y darle sentido a la palabra reinvención, ¿no? La utilidad real a ese término, ¿no? Que muchos, yo creo que todavía no han descubierto exactamente de qué se trata reinventarse. Entonces, pues en ese camino andamos. Perfecto, Pedro, mil gracias. No, pues le agradecemos por estar con nosotros en este espacio, en esta charla. La idea básicamente es que muchas A personas vosotros. conozcan quién es Pedro Martínez, conozcan su perfil y pues vamos a darle paso a Gabriela para que pues ella nos haga la presentación de quién es Pedro Martínez y arrancaremos con este diálogo en pantalla de, pues para más conectados. Gaby. Nos acompaña Pedro Martínez Morales. Él es un ciudadano alemán, hijo de padres españoles, que lleva muchísimos años radicado acá en Colombia, en Medellín exactamente. Es un consultor experto en temas de negocios nacionales e internacionales. Creo que es la persona, no sé, pues idónea para que nos hable de todos esos retos que vamos a enfrentar en la pospandemia, en todo el tema internacional y nacional en el marco comercial y de negocios. Y pues nada, bienvenido a su canal. Tenerlo acá y escuchar de propia voz cómo son esas estrategias, qué espera usted para enfrentar estos retos y pues que nos dé esos tipsitos que nos sirven mucho a nosotros los colombianos para también seguir emprendiendo. Muchas gracias. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por la invitación. Gracias por esa fantástica presentación. O sea, luego te pediré un poco, me bajaré el texto para adaptarlo a mis perfiles. Ha quedado fantástico, ha quedado mucho mejor que el que tengo yo en mis perfiles creado. Entonces, no, muy bien, muchas gracias. Uno se convierte en emprendedor a veces a la fuerza. Mucho menos que por voluntad propia y mucho más por las circunstancias. Realmente a mí me han empujado durante mi vida laboral y durante toda mi experiencia de vida laboral, pues he vivido muchas situaciones, pero realmente hubieron como dos puntos, pues sin tampoco querer crear aquí un storytelling ahora, ¿no? Pero a lo mejor para ponernos en contexto por qué hago, por qué lo hago y en base a con qué motivación, ¿no? Entonces, muy rápido para poner en contexto todo. 2009, la anterior crisis financiera que hubo entre 2008 y 2009, cuando yo durante prácticamente desde los 17 a punto de cumplir los 18,
Yo me desenvolvía entre hoteles y agencias de viajes, donde se desarrolló toda mi vida laboral, salvo algunos flequitos por ahí, pero el turismo siempre ha sido mi sector. Es un sector tan fuertemente influenciado siempre pues por cualquier situación creada, sociopolítica, económica, etc., de cada país, ¿no? Pero es un sector que es muy maleable, ¿no? Es relativamente bien a las circunstancias, hasta cierto punto. ¿Qué pasó? En 2008-2009, pues todos sabemos, entró la primera crisis y yo en ese momento me encontraba trabajando para Marriott, para Hoteles Marriott, y bueno, esa crisis también afectó a Hoteles Marriott. Entonces, antes de que entraran en suspensión de pagos y demás, pues uno que ya traía como un emprendimiento en la cabeza durante prácticamente un año atrás, pues pensé ponerlo en práctica. Yo en ese momento estaba en España y decidí pues hacerle caso a un consejo que siempre me dio un ex jefe mío, que decía que si tu vida la dedicas al turismo, pues tu vida tiene que caber en una maleta, ¿no? Entonces, pues sí, yo empaqué mi vida en una maleta y media. Entonces, cogí a mi esposa, mi hijo recién nacido, o sea, yo creo que era el mejor momento, era la mejor circunstancia, el mejor momento con un niño recién nacido de 3 meses para decir, cambio la casa, cambio el país, voy a moverme y voy a ver qué hago, ¿no? En ese momento, donde uno no tiene tampoco un socio capitalista, no tiene recursos económicos tampoco como para decir, tengo para hacer, sino tienes realmente la actitud, dispones de la actitud, dispones de las ganas, dispones de una experiencia, o sea, dispones de una serie de activos que yo creo que son los pilares para realizar cualquier tipo de cosa. Y eso lo podemos extrapolar no solamente a lo que es el sector turístico, que en ese momento es el que a mí en el que yo me estaba desenvolviendo, sino prácticamente cualquier tipo de sector. Pedro, una cosa ya que usted menciona, ese tema de la adaptación, me parece que sí es bastante importante. Usted, digamos, nos ha contado cómo, y eso que está comentando en este momento, cómo lo podría aplicar usted o cómo ve usted el panorama económico a nivel global, ya que usted habla de que, digamos, sus emprendimientos han sido en torno al turismo y es uno de los sectores tal vez más golpeados, se estará activando mucho más lento que otros. Entonces, ¿usted cómo ve ese panorama económico global, teniendo en cuenta que hay unos países que siguen cerrados, otros que están abriendo, pero que abrieron y ya ahora nuevamente están cerrando? ¿Y cómo se podría aplicar todo eso a un nuevo escenario de innovación? Bueno, mi papá solía decir que nunca esperes, porque mis padres fueron emigrantes, emigraron a Alemania, estuvieron allí 30 años. Entonces, ellos sabían muy bien lo que era pasarla mal, estar en otro país, incluso con una lengua distinta a la tuya, ¿no? Eran españoles y estaban viviendo en Alemania, sin hablar alemán, sin estudios, sin económicamente cero, pero él contaba algo que es muy importante, que es básicamente la experiencia es un activo. O sea, él tenía una experiencia que eso le sirvió a él y se adaptó muy bien a su actualidad, a su situación. Y él siempre decía, hijo, nunca esperes nada de un gobierno, sea de izquierda, de derecha, centro, liberal, el que sea, no importa, nunca esperes nada de un gobierno. El gobierno maneja tu plata, maneja tu voz y hasta cierto punto maneja los medios, etc., etc. Sea del lado que sea, da igual, izquierda, derecha, comunista, eso no importa, ¿no? Uno tiene que primero que aprender o darse cuenta de que no debe depender del gobierno para que lo salven.
hay muchos empresarios que yo creo que se acomodan, están acomodados. Eso es una falta, no digo que sea de aquí, de Colombia, es general. Por ejemplo, yo eso lo he vivido en España. En España, la clase media, el mileurista, ¿no? Allí era la esposa cobraba 1.000 euros y él cobraba 1.000 euros, entró la crisis y de repente se quedaron en casa esperando a que el gobierno los salvara, les salvara de la situación y les ayudara a encontrar otro trabajo o les regalara cursos o le hicieran todo por ellos. Eso es lo que yo también he estado viendo un poco, estoy metido en algunos grupos empresariales en WhatsApp y desde atrás he visto un poco cómo iba la conversación, ¿no? Y de vez en cuando yo me convertí en figura un poco Che Guevara, ¿no? En plan revolucionario, intentaba pullar a esos grupos para que activaran alguna acción, o sea, se pusieran en movimiento, alzaran la voz de una forma, obviamente, pues, diplomática, ¿no? O sea, es bien, ¿no? O sea, no es echarse a la calle y ponerse a pegar voces y romper vidrios, sino alzar la voz, que no dependieran 100% de las agremiaciones, de las asociaciones, etc., etc., porque al fin y al cabo, todas esas agremiaciones, asociaciones, digamos que van a ayudar o van a colaborar hasta cierto punto, pero también están influenciados o están limitados por políticas o por relaciones políticas con el gobierno o con la alcaldía o lo que sea. Entonces, realmente al final es el empresario. Tú como empresario eres el único que puede hacer algo por tu situación. Luego, todos los recursos que te vayas a encontrando por el camino, ¿sí? A veces esos recursos los tienes que provocar crear esos recursos tú mismo. Porque si realmente sigues esperando a que venga la asociación F y diga, ya hemos conseguido que el gobierno nos rebajen, yo qué sé, la mitad de los servicios públicos. Ya hemos conseguido, o sea, te puedes morir de hambre. Pedro, en esa misma línea, Por ahí. Pedro, en esa línea que estás manejando, ya que estabas haciendo digamos, un estudio histórico, un paralelo de una crisis a la otra y de, digamos, esa crítica o no una crítica al gobierno, sino a la gente gobiernista o que siempre quiere. Es difícil emprender hoy en día en un mundo tan veloz. O sea, es decir, hoy todo ya está inventado. ¿Cómo uno encuentra el valor agregado a lo que ya está o cómo encuentra una idea y las mejora? Bueno, si uno pretende encontrar algo absolutamente novedoso, algo que no se haya inventado y se queda pensando en casa en a ver si encuentro esa idea, se morirá en el intento, no hará nada. A veces las ideas llegan adaptando ideas ya creadas y en ese camino o durante ese desarrollo, conforme tú vas caminando, de repente te vas encontrando ese nicho o esa necesidad o ese algo que en la circunstancia actual, en el momento actual, realmente se podría adaptar muy bien. Es decir, eso es como, por ejemplo, está el ejemplo por ejemplo, Jeff Bezos. O sea, ahí tienes ejemplos como Amazon y demás. O sea, a mí, que no me cuenten que, por ejemplo, Apple y toda esta gente crearon algo en un momento que no existía. O sea, ese tipo de inventos fueron muy poquitos, muy pocos. En realidad, a veces eran cosas que ya existían, solamente que ellos le dieron otra forma y durante ese camino que iban recorriendo, pues realmente iban creando esas innovaciones o esos cambios dentro de esos emprendimientos. Pero si uno piensa que se va a quedar en casa pensando en, a ver, voy a pensar en algo que no se haya inventado. Venga, pensemos, ¿qué no existe? ¿Qué no existe? Te puedes morir, te mueres. O sea, realmente el camino, no hay ningún camino trazado. Para el emprendedor no hay camino trazado. El camino te lo vas creando tú y conforme vas caminando y te vas tropezando,
A partir de ahí es cuando tú dices, mira, aquí, resulta que, por ejemplo, en el momento en que yo me quedé, que llegué a Cartagena. A Cartagena yo llegué y dije, bueno, vamos a ver qué hay aquí. Llegué a Cartagena y me vais a reconocer que en hoteles lo que hay son, en Cartagena lo que hay son hoteles y restaurantes y puestos de joyería y de regalos. Ya, o sea, claro, hay mucho más, pero lo que hay son hoteles. Y yo llegué con mi concepto de, pues voy a montar hoteles. O sea, fíjate qué cosa más novedosa, voy a montar hoteles. O sea, ¿a nadie se le ocurrió montar un hotel en Cartagena? Claro, antes que llegara yo y después de que llegué yo a muchísimos otros más. Lo que pasa es que cuando yo llegué a Cartagena en ese momento, lo que me di cuenta es que habían hoteles boutique de 700, 800 mil pesos y habían luego otros hoteles de 100, 200 mil pesos con unos servicios absolutamente infumables. O sea, unos servicios, por favor, límpienme, cámbienme la sábana por lo menos, ¿no? Y entre medio habían algunos hoteles con tarifas de 200, 300, pero no tenían un servicio definido o un producto bien definido. Y yo dije, yo voy a crear intermedio con esa línea boutique, ¿sí? Pero a unos precios más asequibles. O sea, yo no inventé nada nuevo, simplemente comencé y dije, pues ya, este es mi mercado. Y fueron 9 años que subsistí muy bien dentro de todos mis errores y aciertos y me fue pues muy bien. Incluso yéndome mal, me fue muy bien, porque incluso de los errores y de las traiciones y las puñaladas que a uno por envidias o por A o por B te van pegando y te van dando, pues uno también aprende de eso y luego eso tú lo terminas utilizando. Si eres medio listo, no hace falta ser inteligente, eres medio listo, lo utilizas para los emprendimientos. Es decir, tú apuñálame que yo sé, la próxima vez sé por dónde va el puñal y sé por dónde tengo que girar el cuerpo para que no me des ahí. Me darás en otra parte, pero no me vas a dar al mismo lugar. Y es así. Entonces, yo no inventé nada nuevo. Es como ahora, por ejemplo. No estoy inventando nada nuevo. Ahora mismo tengo en desarrollo un proyecto, yo creo creo que puede ser muy, muy ganador y realmente la filosofía que hay detrás no es voy a crear algo absolutamente nuevo. O sea, pero, por ejemplo, tenéis que reconocer que ya hay agencias que dan e-learning, dan cursos virtuales y demás, ¿sí? De eso hay infinitas. Cursos de 2, 5 minutos y luego te venden el resto del curso de hora y media, te la venden a lo mejor por $200 o lo que sea. Eso ya está todo inventado. Pedro, Cuéntame. una pregunta con respecto a ese tema que estás emprendiendo y que me parece súper interesante porque es esa manera de reinventarnos en el momento y más en el sector turístico que es tan fuerte, es un reto gigante, ¿no? Pero me gustaría saber, bueno, como te estás reinventando, ¿cómo lo estás, o sea, nos estás contando cómo lo estás haciendo con un tema de una plataforma, llegando toda la virtualidad? Me imagino que yo he visto como en Airbnb que también están haciendo como que de la plataforma y pues por eso están recibiendo un rubro como para mantener vigente el tema del turismo y del comercio online. En este caso, ¿tú cómo estás trabajando con tus empleados? ¿Cómo estás pensando esa estrategia también a nivel internacional con tu país, con España? ¿Cómo van a hacer esa reapertura del tema del turismo para Colombia, que también es un fuerte ingreso, y también pues obviamente para España? ¿Cómo has pensado y cómo te has venido relacionando y cómo has manejado el tema de tu planta de personal? Que eso es algo que es un reto de la solidaridad y el diálogo entre empleador y empleado tiene que ser primordial para entender esta situación tan difícil que estamos pasando a nivel mundial. En mi caso es muy sencillo. O sea, en mi caso es muy sencillo porque prácticamente lo que yo hago se hace todo desde el país, desde el país de las maravillas. Solamente me hace falta que Alicia encuentre ese hueco en el árbol y entre y se cuele, o vaya persiguiendo ese conejo y entre a ese país. Es el siguiente paso que yo de momento aspiro
dentro de un par de meses, cuando ya, digamos, tenga todo un poquito mejor estructurado ya, que uno ya pueda ver en redes sociales todo mucho mejor estructurado, ¿sí? Los contenidos y demás. De momento, en mi caso no es ningún problema. O sea, yo, igual que estamos hablando nosotros ahora aquí, así es como van a trabajar mis colaboradores, que en realidad esos colaboradores ni voy a ser trabajador de nadie. En realidad todos vamos a trabajar dentro de unos entornos colaborativos donde se plantearán unos proyectos, se crean unos laboratorios virtuales, así como estamos nosotros ahora aquí. ¿Qué herramientas ahora tenemos? Ni siquiera de pago, tenemos herramientas gratuitas. Me vais a disculpar la palabra que voy a utilizar, muy española, cojonudas. O sea, son herramientas cojonudas, muy bien hechas, que uno no tiene que pagar, o que a lo mejor paga dentro de 30 días, ¿no? Y que si yo tengo a lo mejor 15 personas en España, otros en Alemania, otros en Inglaterra, en Irlanda, porque hay una cuestión aquí que está dejando claro el COVID. Esa enfermedad no ha tenido fronteras, no tiene fronteras, no tiene fronteras. Entonces, como no tiene fronteras, lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el sector turístico. No hay fronteras. Entonces, los que sigan pensando que España es una frontera donde el turismo se va a mover dentro de esa frontera, Alemania, su frontera y el turismo dentro de esa frontera, está equivocado. Está totalmente equivocado. O sea, olvídate. O sea, ahora mismo realmente, por ejemplo, para el sector turístico, el enfoque es, aquí hay un mundo que el COVID ha dejado claro, que no hay fronteras, no hay clases sociales, ¿sí? No hay economía, no hay una inclinación política, no existe. Simplemente el problema está ahí y está, digamos, corriendo ese velo que durante tanto tiempo y durante décadas la gente ha ido creando sus propias limitaciones, se ha ido encerrando en sus burbujas, y de repente llega el COVID y dice, espera, te voy a explicar lo que es tu burbuja. Y hizo pinchó y dijo, ya, se acabó la burbuja. Estáis todos en el mismo mundo. Estáis ahora todos dentro de la misma situación. Ahora mismo, ¿cuántos son tus ahorros? 2 millones de pesos. Ya sabes lo que tienes. ¿Y tú qué tienes? Una casa. Bueno, ya sabes más o menos el activo, cuánto te puede durar si consigues venderlo para ver si aguantas un añito más. Y así, o sea, ya está. ¿Y tú qué eres? ¿Alemán? A mí no me importa. ¿Y tú qué eres? ¿Tú eres clase alta? Bueno, tendrás más recursos para aguantar 6 meses más o un añito más, ¿no? Pero cuando en el primer webinar que a finales de marzo participo y estaba Besudo, estaba los representantes de las líneas aéreas, y oigo decir a Besudo, nosotros tenemos liquidez para 1 mes y medio más. Yo dije, Dios mío, no me lo creo. O sea, ¿cómo que tienes para 1 mes y medio más? Estamos hablando estamos hablando de Aviatur, ¿no? O sea, tenemos liquidez para 1 mes y medio. Y yo dije, joder, no hemos entrado ni en abril, o sea, estamos a finales de marzo. ¿Eso será verdad? Y uno dice, yo creo que sí. O sea, a veces uno habla con la verdad ante situaciones así. Al final uno se sincera, ¿no? Pedro, ¿y tú crees que es que esa gente no ahorra o qué? Sí, pero a ver, su liquidez personal yo no creo que sea esa. Obviamente estamos hablando de la liquidez de la empresa. Y obviamente la liquidez de la empresa es maleable, y no digo que sea mentira, pero obviamente uno tiene que saber manejar los números dentro de una empresa, porque si no, nuestro socio, que es la DIAN, o Hacienda, que es en España, o te puedo dar otros ejemplos en otros países, llegan y dicen, oye, no, pero mira, este hombre pues tenía muchos más recursos de los que decía, ¿no? O de dónde está sacando. Entonces, no digo que sea mentira, pero obviamente uno tiene que ser prudente a la hora de cómo hago las cosas cuando las cosas van mal. Y qué digo cuando las cosas van mal, para que no pueda crear suspicacias o a lo mejor cosas que se puedan malinterpretar, ¿no? O que a lo mejor no me interesa que se interpreten correctamente. Eso es como en Alemania decía Goebbels, o sea, él era el presidente, él era el director ¿no? de la propaganda. publicidad, ¿no? De la propaganda, exacto. Gracias. Gracias, Diego. Y él decía que una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad, ¿no? Y
yo creo que esa mentira en muchas cosas se han ido diciendo tantas veces que al final ha llegado el COVID y nos ha hecho ver cuál es la verdad verdadera, cuál es la verdad absoluta. Entonces ha ido descubriendo las mentiras dentro de todos los sectores, pero dentro de lo que es el turismo, en lo que yo me estoy dando cuenta es eso. Hay personas que siguen dependiendo de que, profesionales que siguen pensando, soñando, creyendo que el gobierno va a llegar con unos incentivos que va a mantener toda la plantilla y que eso no es así. Eso no existe. Y ahora mismo, pues uno te toca aprovechar de tus propios recursos y tirar para adelante y a ver qué haces. Bueno, pero referente al tema que venía tocando, pues se habló con Diego, digamos, se hizo una mención al tema de lo que es la propaganda, el marketing y demás. Entonces, teniendo en cuenta todos estos escenarios, ¿cuál sería el momento indicado para que un emprendedor, pues, invierta en marketing? Así, digamos, hay muchos emprendedores que no tienen ni capital financiero, ni equipo de trabajo y quieren invertir en marketing. Y de alguna manera en este contexto, particularmente por lo del COVID, eso pues ha venido cambiando. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación o cuál es su perspectiva frente a ese escenario? Bueno, gracias, Nicolás. Hay muchas maneras de invertir. Cuando de la manera que lo enfocas, parece que estemos hablando seguramente de dinero, ¿no? O sea, ¿cuál es el mejor momento para invertir mi dinero en esos recursos para mercadeo? Bueno, eh, pues yo considero que la palabra inversión es mucho más amplia, es mucho más amplia porque hay personas que no tienen, económicamente no tienen con qué invertir. Es decir, si yo no tengo apenas plata para pasar el mes o para pagar a mis empleados, que me quedan 2 de los 20 que yo tenía en mi negocio, ¿de dónde voy a sacar yo para invertir? ¿No? Hay muchas maneras de invertir. O sea, hay personas que durante el tiempo en off se han estado formando han estado aprendiendo YouTube, cursos, todo lo que tú encuentres con la novia del cuñado, lo que sea, y han estado empleando esos recursos en tiempo para aprender y adaptarse a una situación y poder realizar esas campañas en vez de pues, buscar a alguien que lo haga y pagarle, pues las tienes que hacer tú mismo. Pero ¿cuándo sería el mejor momento? El mejor momento fue ayer. O sea, no hay un momento a futuro. El mejor momento para realizar esas inversiones, sean económicas, de tiempo, sacrificio, eso fue ayer. Eso quiere decir que lo que hagas hoy ya te toca correr. Porque no hay estadística que diga dentro de 3 meses el coronavirus en este país estará en este punto y en este país estará en este punto. Entonces, aquí se van a abrir las fronteras en septiembre y aquí abriremos los vuelos internacionales en octubre y nos vamos a recuperar. Eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. No hay absolutamente ni una estadística, ningún estadista profesional que pueda decir o pueda ni siquiera acercarse a lo que va a ser en su país o a nivel mundial. O sea, como decía mi profesor de estadística, me decía, mira, Pedrito, hay estadísticas y realidades. Ya está, enfócalo así. Y estamos viviendo una realidad que es el día a día y no lo que nos cuenten desde el gobierno, no desde lo que veamos desde redes sociales, sino simplemente la percepción desde tu punto de vista, desde tu experiencia como profesional, y en base a toda esa experiencia y el background que tú tienes de ahí para atrás, tienes que de alguna manera creer en esas sensaciones que a ti más o menos te pueden inducir a hacer algo o dejar de hacer algo. Pero realmente, si la pregunta, por responderte claro, ¿cuándo sería el mejor momento para invertir, sean los recursos que sean? Ayer. O sea, eso hay que empezarlo ya. Porque el negocio es marca, quieras o no. Apple era Steve Jobs y Steve Jobs era Apple. Obviamente me estoy yendo a las grandes ligas, pero el del chiringuito de la esquina, el que vende en Manga las fresas, ¿sí? El que en Manga en Cartagena vende fresas, lo que hacía ese hombre, está en un puestico, ahí se colocaba todos los días y él creó marca.
A él lo conocían a él. ¿Por qué? Porque su producto era bueno, todo lo que tú quieras, pero ¿qué creó? Marca. Él creó una marca y, por ejemplo, eso fue un acierto mío, uno de los aciertos que yo con mis hoteles lo que me ocupé fue en crear una marca. Yo conseguí que los clientes me llamaran y dijeran, quiero quedarme en el Hotel Emblema. Y yo decía, ¿en cuál de todos? Me decían, no, no importa, no importa. Entonces ya relacionan la marca con algo que ellos quieren, les gusta y necesitan y saben que si van a terminar en A, B o C, van a tener los mismos servicios, prestaciones y la satisfacción suya va a ser la que es. ¿Cómo se consigue eso? Marca. Entonces, y eso es lo que, tú no puedes ahorrar en inversión, sea económica, tiempo, recursos, no puedes ahorrar en eso porque eso es lo que va a seguir manteniendo vivo tu negocio. Tú puedes tener tu negocio cerrado, pero a cara para el resto del mundo, tú tienes que comunicarles que sigues ahí. Hola, yo sigo aquí. ¿He cerrado? Sí, he cerrado de momento, pero yo sigo aquí. Bueno, Pedro, bueno, para finalizar entonces, ¿cuáles son las redes sociales para que la gente lo siga y pues conozca el emprendimiento? ¿Cómo aparece en Instagram? Ay, caramba. Al final, yo empecé con el Touristicon Valley y yo dije, el nombre es tan mega complicado, no, es como complicadito, o sea, cualquiera lo va a escribir con I latina o lo que sea. Entonces dije, no, voy a seguir con mi idea, mi filosofía de Pedro Martínez es la marca y la marca es Pedro Martínez. Entonces creé ese pseudo tipo que es Peter Turister. Peter es del Pedro y Turister, pues turismo. Entonces dije, Peter Turister es el tipo que ha Aquí está vivido en por y para Instagram. el turismo y es Peter Turister por esa red, en Instagram, Twitter y Facebook me podéis encontrar por Peter Turister y a partir de ahí ya van todos los emprendimientos, ideas y demás. Ok, perfecto. Bueno, mil gracias entonces por estar con nosotros en este espacio. A Diego, a Vamos. Gabriela, es súper chévere encontrarlos aquí. La verdad, pues ojalá que este tema de los emprendimientos se active y el turismo nuevamente se active porque creo que muchos queremos viajar. Gabriela es una persona que hace mucho turismo y sé que extraña viajar. Entonces, pues ahí está. A todas las personas también para que vean el emprendimiento de Pedro, ya saben las redes sociales, que lo sigan, vean qué tiene para mostrarles y pues se acerquen a él y su emprendimiento. Y Diego, pues mil gracias a usted también por estar acá. Entonces, recuerden, eso es pantalla E y quédense en casa.